como parte del acompañamiento de las actividades prácticas previstas para este año sobre intervenciones planificadas vinculadas a la movilidad y transporte en el Gran La Plata, damos continuidad a una serie de encuentros con actores involucrados en intervenciones de similares características en otros contextos, como es el caso del proyecto de la Ferroautomotor de Mar del Plata. En esta oportunidad invitamos al arquitecto Pablo Recia, quien se desempeña actualmente como director general de Ordenamiento y Planificación Estratégica de la Municipalidad de General Pueyrredón. Nos interesa que nos acerque la mirada de la gestión municipal actual del proyecto de la Ferroautomotor, cómo evalúa la gestión el proyecto, qué repercusiones ha tenido en el sector urbano y en el contexto de la ciudad, qué cambios normativos o nuevas actividades programáticas están previstas o en curso, tanto en el predio como en su entorno. En definitiva, qué se está pensando desde el municipio para potenciar esa estrategia que como un proyecto de desarrollo urbano y territorial, ¿no? que exceda a los propósitos de una intervención meramente sectorial de transporte. Bueno, Pablo, en nombre de los profesores Juan Carlos Etulain y Licia Ríos, y la jefa de trabajos prácticos, Evangelina Velasco, y bueno, y de todo el plantel docente, te agradezco tu participación. Bueno, voy a leer brevemente el currículum, que es muy interesante, el currículum de Pablo. Pablo Fidel Recia es arquitecto, egresado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es máster en la gran escala, la arquitectura de los nuevos entornos, de la Universidad Politécnica de Cataluña, de Barcelona. Se desempeña como profesor adjunto del taller vertical de diseño arquitectónico A y como docente de la especialización Gestión del Proyecto Arquitectónico y Urbano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Integró el estudio Mariani Pérez Maravilla, participando en obras y proyectos de gran escala como el Hotel Sheraton, Shopping Mall, Los Gallegos y Paseo y Hotel Hermitage. Y en su estadía en Barcelona trabajó como jefe de proyectos del Plan Especial para el Área Industrial de Sant Andreu en el estudio B720 del arquitecto Fermín Vázquez. Recibió 20 premios y distinciones en concursos, con primeros premios en renovación del área de Punta Mogotes, Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Mar del Plata, estación de ómnibus de Necochea, puesta en valor del predio de la planta de pretratamiento Ingeniero Baltar, vivienda y ciudad en Avellaneda, y premio Estímulo Repensar el Barrio Centenario. Desde la Secretaría de Obras de la Municipalidad de General Pueyrredón, fue corresponsable de proyecto de las obras para la Cuarta Cumbre de las Américas y del Plan de Gestión Territorial del partido. Fue subsecretario de Planeamiento Urbano y coordinador del equipo técnico del Plan Estratégico. Actualmente es director general de Ordenamiento y Planificación Estratégica de la Municipalidad de General Pueyrredón. Bueno, ya en te doy la palabra. Tenemos organizado de alguna manera previsto un tiempo como para que desarrolles la exposición y después, bueno, una media hora tratando de cumplimentar con la hora y media, en el cual los estudiantes y bueno, el cuerpo de docentes, bueno, le vamos a hacer algunas preguntas. Perfecto, Bueno. perfecto. Voy a compartir pantalla. Evangelina, ¿vos le habilitaste? Ahí está, ahí está. Bien. Ahí, díganme si ustedes ven bien. Sí. Bueno, gracias Julia por la invitación a toda la cátedra. Espero que, digamos, de los que les cuente puedan ustedes usarlo, trabajarlo, que les sirva para pensar no solamente en lo que están trabajando ahora como eje del trabajo práctico, sino también para pensar la ciudad
en términos más generales, ¿no? Para pensar la ciudad, nuestras ciudades que son por demás complejas y que de alguna forma lo que quiero contarles es un poco no focalizarme tanto en el predio, que lo voy a hacer sobre el final, sino también un poco en cierto contexto del pasado reciente y de algunas cosas que están ancladas al proyecto de la ferroautomotora. Y cómo eso se trasladó en el tiempo, cómo eso fue un eje temporal que tuvo idas y venidas y que por supuesto las va a tener en el futuro. No les voy a hacer demasiada introducción sobre el lugar y demás, porque Bruno me parece que la otra vez ya explicó cómo la ferroautomotora está dentro de ese eje de la vía del tren que atraviesa la ciudad, que ahora esa vía está en el medio de la ciudad. Si no me voy a concentrar, voy a tratar de ir rápido, así queda un tiempo para las preguntas. Me voy a concentrar en un poco en estos tres ejes. Lo que se hizo de la ferroautomotora, lo pendiente y lo posible, que es un poco lo que nosotros hicimos en este año y medio que volvimos a la municipalidad, y que de alguna forma volvemos a trabajar sobre la ferroautomotora desde una óptica diferente. Me gustaba empezar con esta frase de François Asher, que sobre todo pone a la planificación urbana como una especie de estado de equilibrio, ¿no? De un poco viniendo de una persona, de un urbanista absolutamente reconocido, pero también miembro del partido, miembro acérrimo del Partido Comunista francés, ¿no? Que viniendo de una persona así decir que la planificación urbana tiene que hacer con las fuerzas socioeconómicas dominantes, me parece como una especie de realismo casi surrealista, ¿no? Viniendo desde una persona afiliada al Partido Comunista. Entonces me parece que muchas de estas cosas se van a mezclar, ¿no? Esta cuestión de fuerzas socioeconómicas se va a mezclar en todo lo que avancemos, lo que digamos y cómo está planteado en el tiempo. Voy a comenzar con, obviamente, lo hecho, ¿no? En su momento Bruno les contó cómo se llega a definir el predio del lugar para consolidar la estación por un lado, de tren con la estación de ómnibus. Tengan en cuenta que en ese periodo que se hace la estación de ómnibus, hay una serie de fuerzas, estas que yo le decía socioeconómicas dominantes, que después, digamos, trabajan sobre la estación sur, que es hoy el actual shopping, es un shopping comercial, y digamos los operadores que trabajan en la estación de Retiro son los que obtienen la concesión del predio y la ejecución, ¿no? La construcción y la ejecución, dejando de lado, por ejemplo, un proyecto que el estudio Mariani, que yo entiendo que también comentó algo del tema, dejando de lado ese proyecto, construyendo un proyecto obviamente de menor jerarquía. Y que de alguna forma eh, queda, digamos, siempre interrumpido por estas especies de espasmos que aparecen con el ferrocarril, ¿no? Que viene, que no viene, que las vías, que es de carga, que no es de carga, que es de pasajeros y demás, ¿no? Con algunos puntos altos y otros bajos, casi coincidiendo con la historia económica argentina. Y esto se consolidó por un trabajo que se hizo dentro del plan estratégico, que fue una audiencia pública, en la que, digamos, vecinos y técnicos aportaron
a que después, en base a un esquema de evaluación, se dijera que este era el mejor lugar, ¿no? El otro lugar era una ubicación cercana al aeropuerto, digamos, que trabajaba en tándem con el aeropuerto. Esa era la otra ubicación del micro. Obviamente, esta situación del micro, de llegar prácticamente a un lugar central de la ciudad, fue la que fue predominante, ¿no? Este esquema de ciudad, de ciudad turística, donde vos llegás a 5 minutos del centro de la ciudad, era como el estado ideal, con otros problemas, ¿no? que involucran esa llegada a ese lugar. Lo que tiene Mar del Plata es como una especie de superpoblación de planes y proyectos, ¿no? Es decir, como una especie lo voy a decir en términos poco académicos, de ensalada de planes estratégicos, planes de gestión territorial, proyectos particulares, proyectos del BID, digamos, todo eso desarrollado en un lapso de aproximadamente 10 años. Con lo cual, digamos, para pensar este lugar hay varias posibilidades de pensarlo desde ese punto de vista, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasó en el Plan Estratégico 2004, ¿no? Por ejemplo, en ese plan estratégico ya había una especie que se le llamó, en términos, digamos, eh, conmemorativos, el corredor Amancio William, porque es, digamos, la vía que va desde la estación de cargas a la estación ferroautomotora, que de alguna forma definía ya el tren como una segunda opción, ¿no? No era la primera opción, sino que ese corredor se transformaba en un corredor que, si bien mantenía la vía del tren, tenía otra función, ¿no? Tenía una función de integración social, teniendo en cuenta siempre que, digamos, hacia el interior de la ciudad el espacio público se va degradando, ¿no? En la medida que uno sale del eje de la costa hacia el interior de la ciudad se va degradando, y este era uno de los ejes de espacio público lineal, parque lineal, que de alguna forma revitalizaba ese espacio público, ¿no? Y después, en el plan estratégico del 2013 vuelve a aparecer ¿no? Esto que se llamó reconversión urbana de los espacios ferroviarios que estaban subutilizados, apenas ahí pasaba un tren eh, cada tanto a Miramar, que hoy hace mucho tiempo que ya dejó de pasar, que ese eje del tren pasa por la Casa del Puente, pasa por la universidad, ya vamos a ver un proyecto en particular. En ese mismo momento que se hacía el plan estratégico, se hacía en paralelo un plan maestro de transporte y tránsito, que de alguna manera barajaba también el tema del tren urbano, ¿no? Un tren bajo, que estaba implícito dentro de ese plan estratégico 2013, que también involucraba la casa sobre el arroyo, no, casa del puente, casa sobre el arroyo, que bueno, ahora se está por comenzar la obra de rehabilitación. Y en ese paralelismo con el plan maestro de transporte y tránsito, se hablaba de esos tres colores, el naranja, naranja más oscuro y el rojo, como de 3 etapas de rehabilitación de la vía ferroviaria, que no se sabía en realidad qué sentido iba a tener, ¿no? Por un lado, la apuesta más grande, me parece a mí, en cuanto a proyecto, era la apuesta de un circunvalar ferroviario, que es esa línea negra punteada, junto con un circunvalar vial, que es esa línea más gris, que es absolutamente necesario como proyecto para Mar del Plata, ¿no? Porque, digamos, tener el ferrocarril, digamos, ocupando el centro de la ciudad, negando la transversabilidad y un montón de situaciones, hace que la necesidad de un circunvalar sea absolutamente necesario. Sin embargo, está planteado tímidamente, y lo que sí se planteaba era esta continuidad con zonas urbanas cerca de Mar del Plata. Mar del Plata es un partido que tiene también otras ciudades o pueblos, como le quieran llamar, Batán, Estación Chapalmalá, Sierra de los Padres, es decir,
zonas urbanizadas de fuerte presencia urbana, ¿no? Obviamente mucho más acotadas dentro del territorio del partido. Y digamos, el tren podía ser un nexo si fuera considerado como un transporte público, ¿no? Un nexo entre esas localizaciones, digamos, obviamente de mucho menor impacto que, por ejemplo, un tren de pasajeros regional o un tren de cargas. Otro proyecto, otro plan en paralelo es el plan de ciudades emergentes del BID. Hubo entre el 2012 y 2013 una especie de cataclismo de planificación en Mar del Plata, y aparecen estas 3 vías de planificación. Obviamente el BID trabaja con un sistema que es bastante complejo, digamos, para mí poco sustentable en el tiempo. De hecho, estos proyectos que ponen como meta prácticamente muy pocos están dentro del eje de la gestión actual, porque el esquema BID es este esquema de asesores que vienen, ¿no? Trabajan en la ciudad con una serie de indicadores que son interesantes, pero siempre hay como un grado de ajenidad y poca apropiación de parte de la ciudad misma de esos proyectos, ¿no? Estos proyectos estaban muy anclados a la gestión municipal del momento y ha dejado algunos pasivos importantes, no me quiero extender en eso, pero solamente quería poner el foco en estos dos, ¿no? El modelo de negocios para el parque tecnológico y el parque tecnológico que ponían como meta creado y en funcionamiento en el 2015, ¿no? Que obviamente no pasó. ¿Y qué pasó? Esto es una constante, sobre todo en los planes estratégicos del 2013 y en los planes de gestión posteriores, de la consolidación de Mar del Plata como un punto relacionado con la economía del conocimiento, ¿no? Mar del Plata tiene 2 universidades nacionales, 4 universidades privadas, tiene una capacidad técnica instalada respecto de la comunicación audiovisual. Ahora es una carrera universitaria en la facultad donde yo doy clase. Es decir, hay como una materia prima instalada, hay como un modelo de negocios instalado a partir de eso, pero en su momento eh, el lugar del parque es ese círculo que yo les puse ahí con esa flecha roja. La decisión de colocar ese sitio en un lugar fuera del ejido urbano, en un lugar, no digo de difícil acceso, pero sí de tránsito complejo, sin infraestructura, hace que eso perdió, digamos, perdió fuerza, ¿no? Perdió como importancia y perdió también un financiamiento destinado a la consolidación de ese parque por diversas circunstancias, ¿no? Pero, digamos, en el eje de la planificación, tener un suelo vacante no implica que ese suelo sea el apto para este uso que se propuso, ¿no? Yo le puse estos 2 planos porque son los 2 planos del el plan de gestión territorial del 2010 y el plan estratégico del 2013, ¿no? Con variantes visuales diferentes, pero hay como una cierta coherencia, ¿no? que uno puede traslucir desde el gráfico. Es esa consolidación del ejido urbano y esos proyectos estructurales que nosotros le llamamos en el plan de gestión territorial, uno relacionado con el puerto, uno relacionado con el área central y otro relacionado con el sector noroeste, digamos que es el sector de la periferia de la ciudad, del periurbano más complejo. Y fíjense la posición absolutamente satelital de esos proyectos en relación a ese parque tecnológico. Después voy a volver sobre ese tema. En el año 2007 nosotros hicimos una serie de proyectos
después que la ferroautomotora se consolidó en el año 2005, de 2005 a 2007, 2007 estaba en plena obra, digamos, con lo cual, digamos, eso estaba en un proceso de trabajo y de ejecución. Entonces nosotros tomamos como eje el otro punto de ese corredor ferroviario, que es Mar del Plata Cargas, ¿no? Mar del Plata Cargas estaba totalmente vacío, obsoleto, con algunas intrusiones de vivienda, con cómo se manejaba creo que todavía se sigue manejando el ferrocarril, con una especie de comodatos de precarios, absolutamente precarios, que de alguna manera consolidaban el uso del suelo sin obviamente pasar por la esfera municipal ni nada por el estilo. Y nosotros lo planteábamos en ese momento. Había una demanda del puerto de Mar del Plata, de un lugar de puerto seco, o de una zona de logística asociada al puerto, con que en su momento podía de alguna manera revitalizar la vía que va desde la estación de cargas al puerto, que hoy está ocupada por un asentamiento informal, la villa de Vertis, que es una villa de pasillo, digamos, que hoy es, digamos, una de las pocas villas de pasillo que tenemos en la ciudad, muy intrincada, muy compleja, como modelo de actuación tremendamente complejo. Pero bueno, el eje de Juan B. Justo era el que podía de alguna manera recomponer esa relación puerto y puerto seco, ¿no? Y en ese momento se planteó una serie de instancias relacionadas con la Universidad de Mar del Plata, que está muy cerca, la Facultad de Ingeniería, que tiene muchos problemas de crecimiento y demás, está ahí a pocas cuadras. Se planteó que podía formar parte de esa especie de consorcio que gestionara ese predio, lo mismo que el Poder Judicial, ¿no? El municipio también trabajó a través de la empresa proveedora de servicios sanitarios, que es la empresa de obras sanitarias, que es una sociedad de Estado, pero que depende del municipio, para instalar ahí una planta eh, para bombear agua, digamos, al sector sur de la ciudad, que es un sector de mucha capacidad turística, pero muy complejo de sanear en términos de agua y cloaca. Y obviamente el remate del corredor Amancio-Williams, ¿no? Entonces nosotros en ese momento trabajamos con estos esquemas, ¿no? El corredor Amancio-Williams, la estación de cargas, atrás del complejo del polideportivo de los Panamericanos del 95, del Mundial 78, la relación directa con Batán, digamos, con la cárcel de Batán, que eso de alguna manera era un atractor para el Poder Judicial. Trabajamos con estos esquemas para poder generar cierta zonificación, cierta estructura también de espacios verdes, cierto esquema de accesibilidad, que de alguna manera trataba de quebrar ese gran predio de uso ferroviario, que obviamente era una traba también para la dinámica de tránsito normal de la ciudad, ¿no? Porque era un sector muy amplio digamos, con un corte transversal de las vías, incluso obviamente que también lo potenciaba el predio deportivo. Dentro de ese esquema se adjudicaron también un sistema, un esquema de unidades posibles para ser trabajadas, ¿no? O sea, de unidades de proyecto diferentes, ancladas al código del lugar, un poco estudiar si había alguna posibilidad de transferir indicadores de código desde las zonas adyacentes al interior del predio, y desarrollar estas unidades específicas de gestión que de alguna forma se transformaran en una solicitud en aquel momento el ONAVE, hoy el AVE, es decir, la Administradora de Bienes del Estado, que es la propietaria, digamos, del predio,
concesionado a ferrocarriles para gestionar digamos, cada unidad de gestión. Ahí, en el plano de la izquierda, ustedes ven en rojo lo que después fue la ciudad judicial, en violeta lo que el municipio se quedaba como propio, que en principio era una especie de espacio público donde estaba esta planta de bombeo, y el predio de la universidad con un predio para poner el polo tecnológico de la universidad. Era el Instituto de Materiales, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Exactas. Eso, bueno, ahí se ve un poco más claro. Tenía un contexto de problemática, que es esa especie de asentamiento informal, entre informal y formal, porque había muchas de estas casas que tenían un comodato del ferrocarril, por lo cual de alguna manera era casi como darle, no te digo una escritura, pero sí un boleto de compra y venta a una persona que hizo su casa en ese predio, que es esta especie de asentamiento que en el 2007 eran alrededor de, no llegaban a, creo que 50 casas o una cosa así. Ahora les voy a contar después cómo siguió este tema. Y que de alguna forma esto se transformó en este plan maestro en el organismo de administración de bienes del Estado, que consolidó cada unidad de gestión, que obviamente el Poder Judicial rápidamente accionó sobre los ocupantes de ese lugar, lo saneó y lo cercó, le puso un alambrado. La municipalidad también hizo sus gestiones pertinentes y la universidad finalmente desistió de ese predio y ubicó, en otro error para mí estratégico importante, ubicó todo ese polo tecnológico en una zona muy periférica, ¿no? Muy periférica de la ciudad. Este plano bastante insulso y bastante esquemático y hasta te diría absurdo, derivó después en dos proyectos importantes. Por un lado, el concurso de la ciudad judicial, ¿no? Que ganaron ahí gente platense, ¿no? Ampliamente para furia de los marplatenses, ¿no? Yo también participé en ese concurso y no pudimos sacar nada, pero bueno, el equipo bueno, de Alberto, Esbarra, y Flores y Morón, y bueno, ustedes lo conocen a todos, ganaron el concurso y bueno, todavía el concurso ha dado bastantes vueltas y no se ha podido consolidar ni siquiera la primera etapa, cosa que es, digamos, para todos los que hacemos concurso, así hayas ganado o hayas perdido, es una especie de una lástima enorme no poder, que eso no se consolide en un concurso tan importante dentro de la ciudad. Pero sí, el municipio gestionó y consolidó en ese lugar, que era una plaza, un centro de especialidades médicas. Obviamente no se hizo tampoco la planta de bombeo, pero bueno, se utilizó el lugar para este centro que es, Mar del Plata tiene un sistema de salud relacionado con la atención primaria. Este es un salto hacia una atención intermedia, no tiene internación, pero sí tiene, digamos, todo lo que sería rayos y el tema de diagnóstico por imágenes y todo eso, sí lo tiene el SEMA, con lo cual es un paso anterior a tener otro proyecto que siempre está dando vueltas, que es el hospital municipal, ¿no? Nosotros para saltar al hospital, digamos, a tener, digamos, cubierto todo el arco de la salud, tenemos que, en tema público, ¿no? Hablo, ir al hospital regional, que es un hospital regional de escala que supera la escala de Mar del Plata. Por eso hay tantos líos de Mar del Plata, si pasa fase 2, 3, 4, porque, claro, el conteo no es solamente de Mar del Plata, sino por la escala regional que tiene el hospital.
Es decir, que de un plano bastante anodino, ¿no? Se llega a estos resultados, ¿no? Generar un concurso, ¿no? Generar la necesidad de una ciudad judicial que de alguna manera pudiera sanear al Poder Judicial en términos edilicios, ¿no? El Poder Judicial está por todos los lados de la ciudad. A los jueces les gusta mucho el patrimonio arquitectónico, con lo cual siempre les gusta alquilar una casa patrimonial para después destruirla, ¿no? Y llenarla de archivos y papeles, cosa que es eh, bastante problemática, ¿no? Incluso desde la gestión municipal. Y el municipio consolidó el Centro de Especialidades Médicas allá por el 2012. Hasta ahí lo hecho, ¿no? Hasta ahí lo que se hizo. Se consolida la ferroautomotora como lugar, se consolida un predio de estación de cargas con esas idas y venidas, digamos, todavía sin sanear completamente. Y lo que queda por hacer es lo que, de alguna manera, entre el año 2015 y el 2019, digamos, quedó como en un plan para unir este corredor entre la estación de cargas y la ferroautomotora. Uno es el acceso a la ferroautomotora viario, ¿no? Y el cruce bajo Jara que yo le voy a mostrar, que son propios del área de la ferroautomotora. Y por el otro lado, este plan de Villa Evita, que es esos asentamientos informales que en el año 2007 eran, digamos, un grupo de casas que perfectamente podía haberse consolidado y trabajado, a una erupción que luego del año aproximadamente 2010 tuvo como un crecimiento exponencial y obviamente hoy con la pandemia más. Y el Parque de la Vía, que es lo que les iba a contar, que es un proyecto que yo también participé como dentro de un grupo más grande, también financiado por el BID, dentro de un grupo más grande de arquitectos. Yo más que nada estuve en la parte de la gestión participativa, que tiene que ver con revitalizar esta vía de unión entre la estación ferroautomotora y la estación de carga, generando un vínculo de un nuevo tipo de movilidad, donde las vías del tren no se sacaban, sino quedaban expectantes a la espera de ese tren bajo, de esa movilidad que es tremendamente costosa y difícil de gestionar. Pero bueno, ahí quedaban las vías en espera de ese lugar. Esta era un poco la síntesis de esos, de esas, digamos, entre desafíos y atributos que poseía el lugar. Eh, ese lugar estratégico, ¿no? Que conectaba la universidad, la Casa del Puente, y que se convertía de alguna manera en un eje que ya tiene algunos actores apropiándose, digamos, tanto tiempo que no pasó el tren, muchos vecinos hicieron su quintita en ese lugar, hay organizaciones sociales que trabajan activamente en el lugar, hay problemas obviamente de seguridad, iluminación, como habitualmente sucede en estos lugares, que el tren había como desechado. Hay también importantes, por ejemplo, señalética del tren antiguo, que era interesante de poder rehabilitar. Y esto era básicamente el esquema del corredor, digamos, una bicisenda, una vía que se convertía en un paso peatonal, un trabajo sobre los cruces peatonales bastante importante para generar cruces seguros, sobre todo en los cruces de las avenidas, que era bastante complejo, y algunos de estas cosas que nosotros le llamábamos nodos de actividad, es decir, lugares donde la vía, por ejemplo, daba directamente a una calle, esto es cerca de la zona de la universidad, en que podía haber estos lugares de feria que podían ser apropiados por las organizaciones sociales que trabajaban en el lugar y que hoy hacen este tipo de ferias con un equipamiento adecuado y acorde, algunos equipamientos deportivos. La zona de la universidad, que digamos ahora
esa zona es como el borde de la universidad, el estacionamiento, y que en ese momento se gestionó para que la universidad pudiera abrir, digamos, un nuevo acceso desde el corredor. Trabajar con la vegetación, hay una cantidad de especies a mantener. Piensen que esto era una zona de chacras importantes, ¿no? Y con una vegetación abundante, una vegetación muy eh, necesaria de mantener y que a su vez debería compensar, digamos, con alguna vegetación nueva, bueno, esta era la idea del bosque, ¿no? De un bosque otoñal, de un bosque frutal y un bosque florido asociado un poco a las especies que se mantenían, que eran especies bastante particulares. Sobre ese se trabajó sobre los bordes, es decir, un esquema de cambios en el Código de Ordenamiento Territorial que de alguna forma permitía la apertura de las fachadas con ciertas condiciones, ciertos incentivos para que esto se produjera, y de alguna forma revitalizar las medianeras que antes daban a ese lugar. Obviamente esto tuvo talleres participativos, importantes los talleres respecto de la municipalidad, ¿no? Es muy importante los talleres no solo de los vecinos, sino para adentro del municipio. Y nos dimos el gusto de hacer algunos talleres en unas escuelas que salieron bastante divertidos, ¿no? Con chicos de los últimos años de la primaria. Hay 20 escuelas entre privadas y públicas en el sector. Y bueno, es muy gracioso como digamos, lo que aparece en los chicos es lo que aparece en los vecinos, ¿no? Casi es lineal, con algunas observaciones bastante risueñas, ¿no? Como este que pone ahí menos impuestos y más seguridad, ¿no? Seguramente los padres lo tenían ahí con el televisor a full y el chico le quedó eso. Por el otro lado, bueno, el proyecto de Villa Evita, que es un proyecto que está en desarrollo, aprobado, hay un convenio que se firmó hace un mes con el Ministerio de Hábitat para desarrollar una serie de obras en Villa Evita. Les comento muy rápido, digamos, este es el asentamiento que generó de esas 50 casas, pasó ahora a aproximadamente, creo yo, estaremos alrededor de 200 viviendas en situación de precariedad, ¿no? Algunas en un estado de emergencia absoluta, otras con la posibilidad de poder recibir alguna ayuda para poder, digamos, consolidarlas en el lugar. Villa Evita es un proyecto bastante ambicioso, grande, y es un proyecto de urbanización que realmente estamos llevando adelante y que ojalá se pueda concretar, ¿no? Hay muchos problemas para concretarlo porque la relación con el Banco Mundial que financia el proyecto es compleja, ¿no? El Banco Mundial está prácticamente yéndose de Argentina y bueno, ahí está la complejidad. Nada, era volver a reconstruir un poco la trama vial, a partir de la trama vial sanear cloaca y agua preferentemente, pero también pluvial, que es un tema de la zona, y generar una nueva estructura de suelo urbano con suelo, digamos, a partir de la compra de algunos predios estratégicos y a partir de consolidar el pase a la municipalidad de algún suelo también de ferrocarriles. Y una estructura de espacio público, digamos, que le dé carácter al lugar. Equipamiento, bueno, agua y cloaca, y esta primera etapa es la que estamos gestionando ahora en este momento. Sobre el predio de la ferroautomotora, esto de lo pendiente es uno de los temas que de alguna manera está siempre en la mira, que es el cruce Bajo Jara, ¿no? A mitad de altura, ustedes se ubican ahí porque lo conocen, ¿no? Ahí, ahí está la actual estación ferroviaria, la histórica, ¿no? Esta es la vía del tren. Jara más o menos parte al tercio del predio de la ferroautomotora, parte el predio a la mitad, hoy es un cruce a nivel como cualquiera, conflictivo pero semaforizado. Pero si el tren
digamos, llega a tener el auge que se pensó en su momento en función de la demanda de pasajeros hacia la ciudad de Mar del Plata, o incluso la demanda de cargas en función de operatorias del tren que las tiene en su futuro inmediato, un convoy de trenes iba a cerrar prácticamente Jara, ¿no? Teniendo en cuenta que los convoys de trenes, para hacer más o menos posible esta mecánica, no me acuerdo ahora cuántos vagones tiene que tener, pero ese convoy iba a cruzar Jara y mantenerla cerrada, no sé, hasta que dure la operatoria de bajada y de bajada de pasajeros y de cargas, con lo cual era un proyecto que ya en el 2007 era de gestión urgente, ¿no? Ese se llegó a un proyecto bastante consolidado, con alguna problemática sobre una de las cloacas máximas que cruzan la ciudad sobre Avenida Luro, con lo cual era un proyecto de ingeniería bastante complejo. Pero bueno, se llegó a esta solución, que era soterrar Jara, estas las 4 manos internas de Jara. Luro seguía, digamos, seguía a nivel, y se generaba una especie de espacio público de cruce peatonal entre Luro y en la calle 9 de Julio, que es la calle por detrás de la estación ferroautomotora, ¿no? Esto permitía generar un espacio público también bastante interesante, ¿no? Peatonal, relacionado con ese lugar, que a nosotros nos interesaba bastante. Por supuesto, esto está en una etapa de proyecto, no cuenta con financiamiento, es una obra tremendamente cara, pero si el tren, digamos, tiene una operatoria que para cualquier ciudad turística del mundo sería la habitual, esta obra es absolutamente necesaria. El otro era este nuevo acceso a la ferroautomotora, ¿no? Obviamente que la posición de la nueva estación de micros hace que el acceso de micros hacia el lugar sea de un grado de conflictividad bastante grande, ¿no? Y en su momento se gestionó acceder por una vía paralela a la vía del tren, que es más o menos esta embocadura, de una vía de entrada y salida de micros, que posibilitaba de alguna forma no impactar sobre el barrio y no impactar sobre la avenida que sigue a la avenida Luro, que es la avenida Libertad, donde ahí pasaron infinidad de cosas, ¿no? Se hizo el primer tramo, se hizo un convenio con Ferrocarril, se hizo un tramo que después el ferrocarril dejó de... Primero era un tramo que no tenía el ancho posible, ¿no? No tenía el ancho para poder hacer la doble vía. Después no tenía el ancho tampoco para que pudieran de alguna forma doblar el tren, y eso quedó en un stand-by indefinido, con un proyecto consolidado, ¿no? Y después eso se trasladó a un impacto sobre la Avenida Libertad, que derivó en un proyecto para el ensanche de la Avenida Libertad. La Avenida Libertad es la única avenida que tiene doble hilera de árboles. Bueno, se quiso en un momento talar la doble hilera de árboles, por suerte hubo una audiencia pública y paró esa absoluta locura, ¿no? Pero estuvo a punto de realizarse, y se volvió otra vez a revitalizar el nuevo proyecto con otra óptica, ¿no? Este es el tramo que está construido, ¿no? Ahí se ven digamos, esa entrada, esa doble calzada para el micro, que en realidad para el micro es calzada en un solo sentido, porque no da para la doble calzada. Y este era el impacto del micro en la estación ferroautomotora, ¿no? Ahí ven la avenida Luro, que es donde está la ferroautomotora, la avenida Libertad, que fue la del proyecto este loco de talar la doble hilera de árboles, y el impacto
de los micros de entrada y salida hacia la costa, digamos, los que van a Miramar, Pinamar, Villa Gesell y ese tipo de micros de media distancia, y los de larga distancia que salen por Champagnat, y esa zona entre Libertad y la Ferroautomotora, que es una zona que tiene como cierta aire semi-industrial, pero también tiene como las primeras viviendas de las casas chorizo de la ciudad están en ese lugar. Hay muchas de valor patrimonial, porque es el primer núcleo urbano formal de la ciudad, ¿no? Independientemente de la costa. Es, digamos, un lugar que está hoy atravesado por el tránsito de micros, que son alrededor de 3.000 micros por hora que entran y salen de la ciudad. ¿No? No en pandemia, ¿no? Obviamente. Esa calle exclusiva ahora se transformó en un proyecto, esto está presentado en el Ministerio de Transporte para su financiamiento, que es consolidar la calle 25 de Mayo, que es esta calle, este pequeño tramo ¿no? que ustedes ven ahí, esas 4 calles, como una especie de calle alternativa, ¿no? Entonces, por un lado, hacer un par vial entre el acceso a una sola vía de acceso, de egreso, ¿no? En principio es de ingreso, que atraviesa un mercado que hay ahí, cuyo terreno es municipal, y llega por la calle 25 de Mayo hasta entrar ya una vía exclusiva dentro del predio de la Ferroautomotora. Y usar la calle 9 de Julio como salida, ¿no? Y volviendo y usando este tramo de doble vía, solamente un último tramo de doble vía, y unirlo a la avenida Champagnat, eh, también con una obra bastante compleja, ¿no? Eso permitiría de alguna manera sanear el acceso a la ferroautomotora. Esto cuenta con un proyecto ya bastante ejecutivo, con problemas, obviamente, de conseguir el suelo y de gestión, pero de alguna manera, digamos, eh, el proyecto está presentado y veremos qué sucede. Bueno, hasta acá lo que quedó pendiente de la ferroautomotora. Y hasta acá lo que nosotros trabajamos en esto que llamamos lo posible, ¿no? Y ya voy a ir cerrando. Nos gusta mucho la frase de Coljas. Esta dice que un plan es algo a lo que nosotros podemos aproximarnos, ¿no? Que eso uno lo podría ver como una desgracia, ¿no? Pero para mí es una virtud, ¿no? Es decir, esto de poder tener un plano, tener un eje o tener un sentido de dirección cuando uno planifica, más allá de las alternativas coyunturales de que a veces hay, digamos, financiamiento para una cosa y no para otra, ¿no? Pero siempre, digamos, la ciudad o la gestión de la ciudad tiene que tener en claro hacia dónde va y no ser gestionada por, digamos, poderes que están fuera de su jurisdicción, ¿no? Es complejo esa estructura, digamos, la Argentina tiene una estructura respecto de las ciudades bastante degradada, digamos, el poder central está obviamente en manos de la nación y en las provincias, ¿no? Y las ciudades son como unos entes de muy menor calidad, incluso para Mar del Plata o La Plata, ¿no? Que es capital de provincia. Entonces lo que nosotros decidimos es armar esto. Dijimos, los instrumentos de planificación cuando llegamos ya están. O sea, no vamos a hacer una bandera de un nuevo plan estratégico, de un nuevo plan de gestión. No importa en qué gestión se hayan hecho, esos son insumos por los cuales nosotros tenemos que trabajar. Y sí nos vamos a concentrar en algunos planes especiales o sectoriales, que algunos yo les mostré, digamos, ya. Asociar, sobre todo, hacer instrumentos de gestión asociada, pero muy hacia adentro del municipio, ¿no? El municipio de Mar del Plata tiene 4 entes que hacen obras, con lo cual imagínense lo que es gestionar una ciudad con 4 entes que tienen obras sobre el espacio público, ¿no? Es caótico. Por eso era importante esto. Y después algunas cosas que obviamente quedaron en el tintero y que son, digamos, una puerta para otra oportunidad, como la gestión con el plan estratégico, ¿no? Que hoy está desmembrado.
pero sí apostar fuerte a la gestión público-público, ¿no? Público-público significa del municipio con provincia y nación. Dividimos un poco la gestión en estas tres circunstancias: instrumentos de actuación, nuevos instrumentos de actuación, instrumentos de promoción e instrumentos de gestión. Yo me voy a concentrar en estos distritos de desarrollo mixto. Lo otro por ahí sería motivo de otra charla. Esto ha sido aprobado, esto fue presentado en octubre del año pasado, toda esta especie de, son 13, creo que yo, 13 iniciativas, 13 ordenanzas que después se englobaron en 6 ordenanzas, que se aprobaron ahora en abril, marzo de este último año. Tardó, o sea, un montón en aprobarse. Parte de ese distrito de desarrollo mixto es lo que nosotros llamamos el distrito tecnológico del conocimiento y la innovación, que es un poco este distrito de las TICs, que comúnmente se le llama, que había quedado varado en esa mala decisión estratégica de ponerlo en una zona muy periférica de la ciudad, donde se perdió ese financiamiento y donde de alguna forma la intención era involucrar, digamos, a ferrocarriles, involucrar a las universidades, involucrar a TIGMA, que es la asociación que digamos, recoge las TICs y que de alguna forma están llevando adelante un pedido hasta el gobierno provincial de una gestión importante en términos impositivos, ¿no? Y la provincia les dijo que, bueno, para generar ese aval impositivo, o sea, ese descuento impositivo, necesitaban gestionar un distrito, ¿no? Entonces ahí nosotros acompañamos, digamos, con digamos, un nuevo distrito tecnológico. Entonces, ¿qué significa acompañar, no? Primero, entender cómo funcionan estas dinámicas. Ya hay de estos, sobre todo en Cava, ¿no? Parque Patricios y demás, como estas zonas subutilizadas que de alguna manera reviven con una inyección económica que está muy anclada, digamos, al comercio exterior o a la gestión sin términos de movilidad, ¿no? Sin impacto en la movilidad. Con lo cual permitía de alguna manera replicar alguna situación, obviamente con las diferencias de escala absolutas entre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Mar del Plata, ¿no? En ese sentido, en paralelo se trabajó con la provincia para, ante un pedido de ferrocarriles, de generar indicadores para el predio de la estación, ¿no? El predio de la estación no tenía indicadores, no tenía ni indicadores de uso, ni indicadores de tejido. Entonces, en ese esquema se trabajó en estas tres ejes, ¿no? Generar, digamos, por su ubicación estratégica, un proceso de transformación sobre más o menos un área de 200 hectáreas, que después se trabajó más acotadamente en un sector, que ahora les voy a contar. Entender que eso es un sector fundacional, que hay aproximadamente 65.000 metros cuadrados de suelo urbano para equipamiento disponible, eso después lo vamos a ver en los análisis, y que esta propuesta tendría que estar anclada al uso de energías alternativas y de movilidad sustentable, ¿no? Donde, digamos, de alguna manera, todos los incentivos sobre los indicadores urbanísticos tienen que estar anclados de alguna manera a un perfil sustentable. Y por qué no tener, bueno, un nuevo espacio público y nuevos equipamientos públicos, ¿no? Esta es la situación estratégica de la ferroautomotora, ustedes ya lo conocen. Anclamos eso a algunos proyectos que se están llevando a cabo, se hicieron en el área, digamos, como la Plaza Pueyrredón o la Plaza España, ¿no? La Plaza España se hizo el año pasado, esta es una foto de la obra ya casi terminada, que es una nueva bicisenda, o la Plaza Pueyrredón, que es una de las plazas fundacionales que está muy cerca del lugar. Para intervenir en el lugar, retomamos unos análisis que habíamos hecho 15 años atrás, ¿no? que actualizamos y demás, que es esta especie de la estructura de usos
que tiene el sitio, ¿no? Con la avenida San Juan y Luro como los ejes principales comerciales. Y después una estructura de equipamiento obsoleto que quedaba muy ligada a la estación de ferroautomotora en el momento que eso era de cargas, y lo residencial, ¿no? Que es eh, digamos, relacionado mucho al comercio minorista y mayorista, ¿no? Como una especie de usos mixtos, digamos, en el borde del 9 de julio. Este era más o menos el esquema de código de distritos, ¿no? Una zona mixta de distritos, ¿no? Más relacionado con el equipamiento y el central de media y alta densidad sobre el Uro, obvio, y un distrito de mediana densidad y de usos mixtos sobre el lado del 9 de julio. Y después hicimos este análisis de los predios, de los grandes predios que estaban subutilizados o no utilizados, ¿no? Esto es lo que nos daba la pauta de que había grandes extensiones de galpones, de fábricas subutilizadas, ¿no? Que tenían como a veces algunos periodos de vigencia relacionados con alguna actividad particular, ¿no? La venta por mayor, pero rápidamente quedaban en desuso y volvían otra vez a estar vacíos, ¿no? Ni que les digo ahora en la pandemia. Entonces, eso era, digamos, lo que a nosotros nos parecía como un potencial de recambio, ¿no? Donde ahí podíamos hacer pie para una nueva estructura de usos. Anclado obviamente con esta nueva posibilidad de acceso a la ferroautomotora, ¿no? Con esta trama de parcelas bastante compleja, ¿no? Como cualquier ciudad pampeana, ¿no? De parcelas muy pequeñas, pero que en este lugar había algunos sectores de grandes parcelas que podían revitalizar el tejido. Eso anclado al trabajo con la provincia en este predio de la ferroautomotora. Esto que ven acá es, digamos, cómo está de alguna forma parcializado o parcelado, digamos, el predio de la ferroautomotora entre tres áreas, ¿no? La Secretaría de Transporte, que tiene digamos, la operatoria a través de un concesionario de la estación de ferrocarril. Los predios de SOFSE, que es la operatoria que trabaja con pasajeros, digamos, y algunos predios ahí celestitos que ustedes pueden ver por acá, ¿no? De la ADIF, que es la que trabaja con infraestructura ferroviaria, ¿no? Que en general son galpones y algunos lugares de maniobras y demás. Dentro del pedido de usos y de indicadores que hizo Ferrocarriles para con el predio eh, de la ferroautomotora, quedó ese predio en rojo que nosotros nos animamos le dimos indicadores particulares para un complejo de tecnología, información y comunicación, y que, cruzo los dedos, estamos gestionando con las autoridades de ferrocarriles, ¿no? Es un predio que hoy está sin uso, y que de alguna manera la gestión de ese predio, la intención es generar una sesión de uso y que quede a cargo del municipio. Con esa gestión de suelo, digamos acá, bueno, los usos en general y los indicadores son los indicadores del URO, se trasladaron al otro costado del predio, ¿no? Seguramente habrá ya iniciativas privadas dando vuelta alrededor de eso, no hay que ser ingenuos. La estación norte del edificio es de valor patrimonial, con lo cual queda solamente para algún uso cultural o educativo, y el predio rojo para equipamiento relacionado con las TIC. Este es un poco un master plan absolutamente ambicioso, ¿no? Que incorpora también un parque lineal en el borde de la calle 25 de Mayo. Ahí en 25 de Mayo hay una especie de tiritas, ¿no? de manzanas subutilizadas absolutamente, que
que era posible de expropiar en su momento, el cruce bajo nivel de Jara, el nuevo edificio de la incubadora de las TICs, que es ese predio que se gestionó, una tecnoteca en el edificio de la estación ferroviaria, la vieja, y, digamos, un nuevo frente urbano sobre el Uro, anclado al veredón del Uro, que tiene también una doble hilera de árboles que es tremendamente interesante y que surgió en estas discusiones como un valor a mantener. Nada, estas cosas, un poco de arquitectura, el predio de la antigua estación, hoy bastante degradado y demás, convertido en un lugar que podía ser el acercamiento a la tecnología desde la primera infancia, y un poco el predio de las TIC ya puesto en el sitio. ¿Qué pasó con el distrito tecnológico, ¿no? En principio lo que ustedes ven en rojo es lo que se asocia al distrito tecnológico. Lo que nosotros ahí hicimos en realidad no es un distrito específico, ¿no? O sea, no es un pasaje del distrito central, residencial o de equipamiento a un distrito nuevo, sino que fue incentivar a cada uno de los distritos, al central, al equipamiento de la residencia, con un incentivo en cuanto a FOT y densidad, ¿no? y a plano límite. Es decir, se tomó como base los lineamientos actuales del código para no salir del esquema actual del código, de los distritos del código, sino que se hizo ese incentivo, ¿no? Que rondaba, creo que yo, en los 30%, y en el caso del central, en el máximo que permite la ley, con a otros incentivos que tienen que ver con el pago de tasas de derecho de construcción y demás. Eso, en términos, digamos, de impacto, era este impacto cuantitativo. Este es el total del predio, y nosotros, en función de ese incremento y en función de este análisis que hicimos de parcela por parcela, más o menos era un incremento de alrededor de un 20%, ¿no? En términos de metros cuadrados bruto, donde más o menos el impacto general estaba dado dice ahí, alrededor de 250.000 metros cuadrados de parcela neta, ¿no? Esto obviamente está anclado a obras municipales, sobre todo viales y de alumbrado, que, si Dios quiere, podemos estar haciendo de acá a fin de año, digamos. No hay posibilidad de que el privado, a pesar del incentivo, pueda invertir en estos lugares sin una presencia mayor del Estado consolidando, digamos, el espacio público. Todos estos incentivos están anclados a una serie de cuestiones bastante, digamos, elementales en términos de sustentabilidad, ¿no? Mar del Plata tiene normas de sustentabilidad muy sueltas, ¿no? Digamos que nos parecía a nosotros que esta posibilidad de incentivo daba una puerta de entrada para trabajar el tema de la sustentabilidad más seriamente, digamos eso, ¿no? Una puerta de entrada y trabajarlo a futuro. Bueno, el final es un poco que, digamos, la dinámica de Mar del Plata en general está anclada a las dinámicas de ciudades turísticas, ¿no? Entonces, las ciudades turísticas en general son ciudades de oportunidad, ¿no? Que atentan muchas veces contra, digamos, la linealidad de un proceso de planificación, ¿no? Entonces eso hay que entenderlo, digamos, que lo que ustedes vieron son en realidad no un proyecto lineal a lo largo del tiempo, sino como un proyecto que espasmódicamente va teniendo input, ¿no? Va teniendo proyectos particularizados, y así, digamos, es la mecánica de trabajo habitual. Es parte un poco de todos los equipos de trabajo del municipio, de los equipos de trabajo de gestión digamos, del municipio, más los equipos de trabajo que se suben en cada momento político, entender esa dinámica y entender
digamos que hay proyectos que vienen de larga data que uno tiene que revisar, actualizar, pero mantenerlo, digamos, en el radar. Por otro lado, que una ciudad turística, yo creo que todas las ciudades, pero una ciudad turística más, hay muchas ciudades dentro de una ciudad, ¿no? Y esto no me refiero solamente a los barrios, sino me refiero a la interactuación entre barrios, y sobre todo en esta dinámica estacional que tiene la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Con la dinámica del verano, incluso ahora la dinámica de los fines de semana, que es también muy parecida a la del verano. Y que el espacio público en una ciudad turística se transforma en una estructura de servicios terciarios, ¿no? En una estructura de servicios, digamos, el eje económico de la ciudad, por más que uno diga que también están las TICs, que también hay producción frutihortícola, que también hay producción industrial y demás. La tercera parte digamos, del PBI de la ciudad es la estructura de servicios, ¿no? Y esa estructura de servicios avanza sobre el espacio público, y con lo cual, de alguna manera, digamos, cada plan o cada proyecto tiene que poner, digamos, un paraguas del espacio público que es bastante complejo, ¿no? Y bastante difícil de llevar adelante, ¿no? Y que muchas veces la estructura de servicios, no en este caso que estamos en el interior de la ciudad, pero sí en la costa, eso se transforma o debería transformarse en una estructura de paisaje, ¿no? Muchas veces Mar del Plata lo logra y en la mayoría de las veces no. Bueno, espero que estén ahí. Disculpen si ha sido un poco largo. Muchas gracias, Pablo. La verdad que nos diste todo un panorama de la inserción del proyecto de la ferroautomotora y su inserción en las distintas escalas. Me pareció muy interesante y muy completa toda la descripción de la propuesta. No sé, ahora podemos abrir a las preguntas. No sé si... Pueden escribir en el chat si quieren y lo vamos leyendo, o el que quiera pedir la palabra, no hay problema. Quedaron agotados. ¿No? Sí. Sí, yo mientras que los chicos preguntan, una reflexión que concuerdo mucho, que bueno, mi tesis se trabajó sobre estos temas de los proyectos urbanos, y que vos resaltaste muy bien que muchas veces la articulación público-público es mucho más difícil que lograr que la público-privada. Y esa cuestión que vos marcás de la necesidad de articular, no solo a distintos ámbitos, local, provincial, municipal, sino incluso al interior del ámbito local, de la gestión local, como vos lo marcabas, como tiene Mar del Plata, me parece que generan sinergias para que realmente algo pueda producirse, ¿no? Porque muchas veces tantos entes separados, descoordinados, inclusive por más que actúen o intervengan, pueden tener lógicas contradictorias dentro de una misma gestión. Entonces, encontrar proyectos que mancomunen parte de la gestión municipal, me parece que armar una mesa con esos actores públicos, me parece que es fundamental para lograr lo difícil que es lograr la transformación en una ciudad, ¿no? Porque vos lo marcaste bien, ¿no? El tiempo que muchos de estos proyectos llevan, las idas y vueltas, que están instalados en la memoria de la ciudad, pero quizás pasan varios gobiernos para poder lograr que se implemente alguno de estos proyectos. Y me parece bien toda esta cuestión como criterio, ¿no? De tantos estudios, tantos antecedentes. Bueno, no vamos a hacer un nuevo capítulo de esta historia de libros y publicaciones y sumar gente a esfuerzos participativos que después quedan en nada, sino recuperar todos esos esfuerzos, todas esas voluntades
y ver cómo se llevan a concreción en obras que la gente las pueda disfrutar, ¿no? Que las pueda vivenciar. Así que como estrategia de gestión, me parece que está muy, muy interesante. Solamente quería compartir esta reflexión con vos y con las y los estudiantes, en entender que producir transformaciones o producir ciudad lleva tiempo. O sea, está bien que como arquitectos nos especializamos en la parte de proyectos y de dibujos y de pensar la ciudad del futuro, pero después plasmarlo lleva décadas quizás y más, ¿no? Porque estos proyectos urbanos de esta jerarquía trasvasan varios años y varias gestiones. Sí, a mí me tocó volver después de 15 años a la gestión pública, ¿no? Y en esos 15 años, primero te das cuenta la ciudad, lo que consolidó, digamos, ¿no? Que eso también es importante, ¿no? Uno dice, bueno, a lo mejor te parece que vos venís a Mar del Plata y decís, bueno, Mar del Plata siempre está igual, ¿no? O La Plata siempre está igual, pero vos en ese rango de esos 15 años te das cuenta qué fue lo que pudo realizarse y lo que no se pudo, ¿no? Con lo cual, digamos, ahí tenés un dato, que no podés vos llegar a una gestión municipal y venir con unos proyectitos, ¿no?, abajo del brazo y decir, bueno, voy a hacer esto, ¿no? Es mucho más inteligente decir, bueno, ¿qué se hizo? ¿No? ¿Qué fue lo que tuvo éxito? ¿Qué fue lo que puedo gestionar en términos en términos financieros, digamos, en términos de plata? Y después, el otro costado es que muchas de las problemáticas que yo hoy hablé de Villa Evita, porque es un proyecto que termino con ustedes, y tengo que salir volando a la municipalidad a ponerme a trabajar en eso, que de alguna manera creció exponencialmente en un lugar bastante céntrico de la ciudad, digamos, metido en el medio del ejido urbano, con una problemática de emergencia bastante importante, ¿no? Importante. Y de alguna manera eso es un proyecto que empezó en el 2015, en el 2017 se presentó, quedó ahí varado, ¿no? Sin ningún financiamiento, en el aire, y de repente este año nosotros lo volvimos a poner en la carpeta de proyectos, y el ministerio nos dijeron, bueno, puede ser, y ahí le metimos para adelante y estamos en las puertas de que la primera etapa se pueda consolidar, ¿no? Que bueno, sería buenísimo. Que eso, si vos no tomás esos proyectos que vienen de larga data, casi, digamos, es como imposible de poder gestionar la ciudad, ¿no? Totalmente. Independientemente de las gestiones políticas, los sesgos que cada uno política tenga, ¿no? Es un poco, en ese sentido, Mar del Plata también tiene una larga historia de que el gobierno municipal no es del mismo color que el gobierno municipal, ¿no? Nacional no es lo mismo que el municipal. Con lo cual, digamos, en general todos los políticos de Mar del Plata tienen una gran cintura en ese sentido, ¿no? Que permite de alguna manera consolidar algunos proyectos importantes para la ciudad. Bueno, el caso, ahora la Casa del Puente comienza ahora la obra, ¿no? Hoy a la tarde nos juntamos con la empresa a un poco hacer la primera, la visita oficial. Y eso es Mirá, y con ese financiamiento. proyecto, Pablo, lo vienen motorizando. ¿De cuánto va a ser? Un No, montón. La Casa del Puente es... mirá, nosotros en la gestión anterior, el año 2005, en el 2000, ya se me pierden un poco los años, en el 2005 se hace un convenio con el propietario de la casa, que es una persona compleja, ¿no? Con el propietario de la casa. Se hace un convenio, la municipalidad
el dueño de la casa cede la casa y el municipio hace todo el alambrado, la cierra, le pone una alarma, hace una obra de carpintería, o sea, de la carpintería original. Sí, perimetral. Los planos, digamos, los planos están todos, ¿no? O sea, Armando Williams en ese sentido no te va a faltar el plano de la perilla de la puerta, está todo dibujado. Se hizo y se cerró la casa para que no se intrusara y para que no cayera agua y demás y no se siguiera deteriorando. En la gestión municipal siguiente, que es de otro signo político, con financiamiento también del Estado Nacional, se compra la casa con la manzana donde está la casa. Desde ahí, o sea, hace 8 años, ponele, se gestiona la posibilidad de ponerla en valor, ¿no? La gestión de Macri hizo un proyecto, se licitó, no se adjudicó, no me acuerdo si porque no hubo oferta o hubo algún problema en las ofertas, y se dio de baja la licitación. Este gobierno retomó la licitación y la adjudicó, y ahora estamos por empezar la obra. Entonces me parece que en ese sentido, obviamente que Mar del Plata tiene un atractivo también para la política bastante importante, ¿no? O sea, no vamos Sí, a eso ser te iba a decir, también ingenuos totalmente. en eso. De todas maneras, una obra tan chiquita, fíjate el tiempo que llevó. Sí, porque vos decís en términos de obra de arquitectura, por más que sea compleja y todo lo que quieras, no deja de ser una casa, digamos, ¿no? Claro. En términos de magnitud. Y así todo fue complejo y llevó mucho tiempo. Esperemos que ahora esta sea la definitiva. Esperemos. Pablo, bueno, yo los vuelvo al proyecto de la Ferroautomotor, o mejor dicho, al predio, para rescatar algunas cuestiones que me parece que son importantes como para que los estudiantes y las estudiantes puedan replicar o referenciar en sus específicos trabajos. Me parece que fue muy importante que hayas resaltado, bueno, la articulación que tienen las acciones o las previsiones en el predio en relación a otros proyectos de la ciudad, ¿no? Como un continuo, como una forma de articulación, inclusive justamente a partir de ese tipo de espacios lineales y el trabajo sobre la recuperación del espacio público. Me pareció también importante, bueno, a la hora de entrar a definir acciones sobre el predio, bueno, la necesidad de ver cuál es la resolución de los accesos a la nueva terminal de ómnibus, cuestión que también en el caso de La Plata habrá que tener en cuenta. Me pareció también muy importante que hayas hecho hincapié en el análisis de los predios subutilizados, ¿no? Ese es un análisis importante como para ver, bueno, cuál es el grado de dureza o de resistencia al cambio que tiene el entorno, como para poder justamente regular justamente o conducir la nueva transformación del contexto del predio. Y me pareció también complejo, también como lo mostraste, la real complejidad que tienen este tipo de predios, que parece que está todo libre, pero en realidad las restricciones de concesión, dominios y que se dan al interior también reflejan de alguna manera la complejidad que tienen, justamente como para pensar que en realidad la intervención puede ser en un espacio único, indivisible, y en realidad eso significa gestionar justamente cada una de esas parcelas que tiene el predio, que bueno, que quizás no son evidentes o no se evidencian desde lo físico muchas veces, pero que en realidad son impedimentos muy importantes como para poder pensar en términos de proyecto. Lo que te querría preguntar, bueno, es
en función de ese grado de renovación o posibilidad de utilización, desde la fecha de la creación o la habilitación de la ferroautomotor a la actualidad, ¿cuál ha sido, se han generado algunos impactos positivos, negativos? ¿Las transformaciones son evidentes o necesitan justamente el impulso de nuevas iniciativas como para poder transitar? Sí, en sí el impacto de la ubicación de la estación de micros fue un impacto positivo en el perímetro inmediato, te diría, ¿no? No más que eso. No más que eso. La calle San Juan, que es la que da acceso a la estación, digamos, el acceso público, no de micros, ¿no? Sino el acceso público de colectivos y taxis y demás, esa zona se revitalizó y dio como cierta continuidad con San Juan. Más allá de eso y hacia el territorio entre 9 de Julio y Libertad, que es como por donde se accede actualmente en los micros, ahí la problemática es terrible, ¿no? Porque los pavimentos no están preparados para recibir a los micros, hay ¿no? Las propiedades estas que yo te decía de las casas chorizo de la época de cuando vino el tren ahí, o sea, son casas del año 20, suponete, una cosa así, están totalmente deterioradas porque cuando pasa un micro y agarra, ¿no? una banquina, se les mueve todo, se rajan, o sea, el impacto no fue positivo, no fue positivo. A ver, después está la otra cara, es ver qué pasa con esta serie digamos, con esta nueva manera de ver el problema desde generar una normativa y que permita, digamos, un cambio en el uso de esos lugares anclado al nuevo acceso, ¿no? Prácticamente si el nuevo acceso no está, es difícil que eso cambie, ¿no? Y obviamente que la posibilidad de que, digamos, esto sea un atractivo para las TICs está anclado mucho a lo que tiene que ver digamos, con las tasas provinciales y los impuestos provinciales, ¿no? Si ahí hay una posibilidad, más los incentivos, ¿no? Que sea también un incentivo para los operadores inmobiliarios, eso sí puede cambiar, digamos. Todavía estamos muy cerca del tiempo, ¿no? Esto recién se aprobó hace, ¿no? un par de meses y está ahí, ¿no? Me parece que todavía hay que mirarlo un poco digamos, darle como un cierto margen para que esto se consolide. Bien. Es muy complejo. Yo creo que también, y esto no quiere decir que el Estado municipal no tenga que invertir en el lugar, me parece que el Estado tiene que invertir, no tiene que esperar a que el inversor aparezca, ¿no? Hay que invertir en esas calles, hay que invertir en el acceso, en el alumbrado y demás, para que esto realmente haya un cambio en el paisaje urbano importante. Pero, digamos, si uno tuviera que medir el impacto positivo o negativo, yo me quedaría más por lo negativo. Pero, digamos, lo negativo es parte de no haber consolidado ese nuevo acceso, solamente de eso, ¿no? Es decir, bueno, cualquiera puede decir, bueno, pero háganlo, es una calle, digamos, de última, ¿no? Y bueno, todavía no se ha podido hacer, ¿no? Eso cambiaría fundamentalmente todo el barrio, ¿no? Que era un barrio tranquilo, digamos, y que ahora se convirtió en una especie
del lugar de tránsito. En el verano es infernal, ¿no? En el verano es infernal. La cantidad de micros que pasan por ese barrio de casitas bajas es infernal. Esta reflexión que está haciendo Pablo es muy interesante, ¿no? Cuando los proyectos urbanos se implementan de manera inconclusa o no prevén los efectos en el entorno, digamos, que me parece que para lo que están haciendo los estudiantes y las estudiantes del taller está bueno esto que estamos hablando, porque vos decís, sí, es una simple calle, pero seguramente no estuvo pensada originalmente, no estuvo evaluado y ahora se ven los impactos que genera sobre su entorno. Otro tema que quiero resaltar de tu clase, porque bueno, yo doy la parte de proyecto urbano, los chicos me van a escuchar ahora, es cómo a partir de una idea general se van armando comunidades de gestión específicas con destinatarios muchas veces, en este caso particular, específicos, muchas veces no necesariamente, ¿no? Porque acá al haber el dominio múltiple de la tierra hace de que cada uno vaya obteniendo una porción de suelo para gestionar sus proyectos, que bueno, que es una de las maneras posibles, pero a partir de una idea general, como la vas planteando, después cada uno de los actores va gestionando su unidad de gestión, algunos para bien y otros para mal, como marcaste vos la unidad. Bien, esto sí es pregunta, ya no reflexión. Me gustaría saber de qué manera en este distrito tecnológico no solamente se promociona, porque yo veo que está trabajado mucho en función de la promoción y poco en la captación de plusvalía, o piensan tener plusvalía en otro sector de la ciudad para en este sector y desarrollarlo. Si no, lo veo muy pensado en el sector privado. ¿Y el Estado de dónde saca los recursos para intervenir sobre estas que es simplemente una calle, espacio público? Sí, esto mira, este proyecto del Distrito Tecnológico es un proyecto que fue presentado junto con estos 13 proyectos de incentivos de diferente manera, que por ahí es un poco más largo de entender, ¿no? Hay incentivos sobre la creación de espacio público, hay incentivos sobre la consolidación del área central de la ciudad. Que fue un trabajo que se hizo a comienzos de la pandemia, por eso uno puede entender digamos, el contexto de por qué no aparece la plusvalía o la renta del suelo, porque en realidad es un proyecto que tiene términos de, no me acuerdo de si tiene de 1 o 2 años para revisarse, ¿no? O sea, no es un proyecto que ya quedó estático. ¿Por qué? Porque, digamos, fue una discusión en el Consejo Deliberante, el por qué, no en este proyecto en particular, en los demás también, por qué no había una renta del suelo que quedara dentro de las arcas municipales. Entonces, en principio, el contexto de la presentación de estos proyectos fue un contexto de revitalización de la construcción, ¿no? De la generación de mano de obra. Y quedó esa discusión de una ordenanza madre respecto de la plusvalía o de la renta del suelo, como quieran llamarlo, para una revisión y con la cual nosotros tenemos que hacer una especie de, digamos, de síntesis del impacto de estas nuevas normativas para volver a discutir el tema de la plusvalía o de la renta del suelo. O sea que ese es un tema que nosotros nos va a llegar el año que viene, que esperemos estemos en otro contexto sanitario y económico diferente, pero sí hubo hay una puja en el Consejo y esto salió aprobado por unanimidad, ¿no? Con lo cual no es una cosa menor. Pero quedó pendiente esa discusión, es decir, bueno, en el contexto de pandemia,
no hablamos de plusvalía, para que haya un incentivo a la inversión. Pero, digamos, en la salida de la pandemia, en un contexto económico, se supone en crecimiento, ¿no? Volvemos a dar, digamos, damos una visión nueva sobre el tema de la plusvalía, en función de que, digamos, también de una visión general, ¿no? No solamente del incentivo, si te doy más FOT, me quedo con tanto, sino de algunas cuestiones que Mar del Plata, digamos, qué pasa con las iniciativas privadas, qué pasa con, por ejemplo, con la compra de suelo, la compra de tierras de calle, por ejemplo, hay mucha compra de calles que no están abiertas y la compra el privado, entonces ahí también hay una generación de cesiones, barrios privados, o sea, hay un mundo ahí que está legislado, digamos, como en cuentagota, o está legislado, digamos, como si fuera un caso único, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Las torres de Peli, que ustedes las conocerán, ¿no? Las torres, estas 3 torres, o sea, ahí no hay cono de sombra, plano límite, ¿no? No hay, o sea, ahí lo que más se podía se hizo, ¿no? Con la firma de Peli. Y entonces en ese caso se pagó $2 millones de renta del suelo. Vos me preguntás a dónde fue a parar esos $2 millones. Y Entonces, debería preguntártelo. Si no vos me lo querés decirlo, pregunto. si no... No, porque no lo sé, porque después va a una cosa media como que es las Difusa. rentas generales del municipio y chau. Lo que nosotros hicimos con una parte de esta nueva gestión, de estas nuevas normas y de estas nuevas ordenanzas, fue crear un fondo para la mejora del hábitat, que es, digamos, el receptor de esa plusvalía. Entonces es un fondo afectado, o sea, vos no lo podés usar para pagar sueldos, salvo en una emergencia económica, ¿no? Pero es un fondo afectado para gestionar esas cosas, ¿no? Entonces, me parece que si vos, por más que quede lindo, ¿no? El Estado se quedó con $2 millones, ¿no? Eso se licúa en un Estado digamos, grande, como es el Estado municipal de esta ciudad, se te licúa en un aguinaldo, por decírtelo de alguna manera. Sí, sí. Entonces me Clarísimo. parece que yo no sé si estaré todavía en la gestión cuando se discuta ese tema, pero es interesante, me parece. Es interesante porque también, digamos, va a generar una crisis también en los operadores inmobiliarios, ¿no? Porque obviamente son resistentes a cualquier norma de este tipo, ¿no? Sí, claro. Pero si está la voluntad política de llevarla a cabo, es factible. No, Digamos. sí, sí, yo creo que hay que contextualizarla y que de alguna manera también hay que tener en cuenta que eso que se toma de lo privado, digamos, tiene que volver de alguna manera en obras concretas, porque si no Sí, sí, es complejo. Si no es sí. complejo. Bueno, de mi Bueno, parte te agradezco. La dejo a No, Julia que siga. gracias a Te ustedes agradezco por y la has no, por invitación. estado ahí los docentes espeluznante. quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Aprovechemos esta oportunidad que tenemos para destacar algunas de las cuestiones que nos parecen significativas para que después trabajar con los estudiantes. Después te podemos leer, Eva, le podemos leer a Pablo las 2 estudiantes que comentaron. Una de las estudiantes dice que es muy interesante lo que comentaste y que principalmente por la manera en que lo explicaste, así que muchas gracias. Y otra de las estudiantes dice que caemos en la problemática eje de todos los planes, la gestión, que creo que lo decía cuando estaban hablando respecto al acceso a la ferroautomotor, ¿no? Que lo ideal, de alguna forma, después se va dificultando a partir de la posibilidad de concretar las distintas ideas.
A mí me parece que también, de acuerdo también a lo que decía Julia, lo que rescataba de la clase, que nos viene muy bien para el práctico, porque no solamente explicaste el proyecto, sino que está siempre la vinculación del proyecto con el impacto en la región. Entonces, ese abordaje que pudiste hacer en relación a otros proyectos, a cómo se relaciona la ferroautomotor con el resto de los proyectos de la ciudad, el impacto a nivel regional. Después también explicaste la vinculación con el entorno inmediato, ese análisis de los usos, de la trama circulatoria, de las posibilidades de recambio o de reutilización de esos grandes predios. Me parece que nos vino muy bien para el práctico, ¿no? Y después, bueno, también cómo te explicaste las distintas partes de ese proyecto. Así que en realidad yo lo quería rescatar en ese sentido, que son distintas escalas de abordaje en el impacto de la región y que en todos los casos es la idea o el enfoque que pretendemos hacer en el práctico, que nos viene muy bien. Y otra cosa que me parecía muy interesante es, y que me parece valorar, es la capacidad que tiene el municipio para poder gestionar y planificar el territorio, a partir de profesionales, de un equipo técnico, del seguimiento en el largo plazo de los proyectos, que eso no se ve en todos los municipios. Y me parece que es un valor a rescatar, como vos como personal del municipio, de poder mostrarlo de esa manera, de mostrar la capacidad de planificación y de gestión, y que, digamos, desde mi lugar reconozco otros municipios de la provincia, me parece que es un valor muy importante que tienen y que me parece importante decirlo y valorarlo. Bueno, gracias. Yo hago un pequeño comentario, que el martes pasado en mi comisión surgió el tema de, nosotros estamos trabajando con la relocalización de la terminal de ómnibus, ¿cierto? Y cómo si es un proyecto urbano, me decían los chicos, ¿no? Que no está en el marco de un plan, cómo hacer que ese proyecto no sea una intervención fragmentada, como le llamamos en la cátedra. Y bueno, a partir de esto que te escuchaba, lo remarcó Julia y también Eva, si bien no estamos trabajando en el marco de un plan, se los digo a los chicos, entender que es una intervención que impacta sobre otros factores de la ciudad, sobre digamos, las distintas escalas en particular, y sobre otras dimensiones, ¿no? Sobre los terrenos de enfrente, digamos, es quizás lo más obvio, pero va mucho más allá, y eso me parece que estuvo muy bueno de la presentación para justamente abordar este aspecto que charlábamos en la comisión. Bueno, sí. Las grandes infraestructuras todos tienen un impacto que es difícil de medir, ¿no? Es difícil de medir. En este caso, digamos, desde que comenzó la ferroautomotora hasta ahora, digo, por ahí uno lo idealiza en el sentido de que, bueno, es una gran infraestructura, el movimiento de público, la llegada, pero en general no son infraestructuras que derramen, digamos, una actividad comercial o de equipamiento, ¿no? Son estructuras muy cerradas hacia adentro, ¿no? Y sí impactan, bueno, en el tránsito de los micros y ese tipo de cosas, el impacto es bastante complejo, ¿no? Complejo si no hay una buena accesibilidad, ¿no? Si no hay carriles exclusivos, ¿no? Toda una serie de temas que son complejos. La concesión también implica un tema, ¿no? Porque, digamos, obviamente que el operador presiona, ¿no? Para poder tener su negocio, y su negocio es adentro de la terminal, ¿no? A él no le importa cómo lleguen los micros, o sea, basta que lleguen, no pasa nada. Y bueno, claramente, ese es un complejo. en Retiro pasa lo mismo, y es el mismo operador, qué casualidad. Claro, y también estaba pensando un poco que esto nos plantea la diferencia con los viejos modelos de estación, donde el impacto o las actividades o los usos complementarios se daban en el entorno, todo el sector Claro. comercial y Sí. de servicios se daban en el entorno. Estos nuevos modelos
concesión de estas estaciones terminales, bueno, en realidad los usos complementarios están al interior de la estación y es parte del negocio, dicho en buenos términos, por supuesto, de satisfacer justamente una concesión. Sí, sí, por eso el impacto a nivel urbano, digamos, como una infraestructura que pueda revitalizar el entorno, es muy discutible en este caso, ¿no? Es muy discutible. Bueno, pero también está el lado B, que es el predio que queda vacío, ¿no? Que también es, digamos, es otra intervención, pero está totalmente asociada. Claro, sí, ahí, digamos, en términos generales, por ejemplo, Mar del Plata no tiene muy poco suelo público, digamos, ¿no? O sea, nosotros, para cualquier gestión, tenemos que, en el buen sentido, manguear, ¿no? Ir a buscar suelo. Y el ferrocarril es uno de los poseedores, como muchas ciudades, ¿no? Es uno de los poseedores de la mayor cantidad de tierras subutilizadas dentro de la ciudad, ¿no? Porque, digamos, son casi todos lugares fundacionales, ¿no? Porque donde llegaba el ferrocarril, digamos, la ciudad se armaba en torno al ferrocarril, con predios, digamos, enormes, que después fueron cayendo en predios subutilizados. Incluso en el predio de la ferroautomotora hay, no me acuerdo cuántas, pero hay viviendas, ¿no? De empleados ferroviarios que, no sé por qué mecánica, viven en una vivienda ahí cerca de la calle Jara. Digo, ¿sí, cómo puede ser que haya vivienda? Y sí, Sí. ¿no? Entonces se manejan en su propia lógica, dentro de su propio terreno, con las alteraciones políticas de los usos que ¿no? Desde la época de los 90, digamos, hasta acá, el vuelco de la operatoria de trenes, ¿no? que nunca llega a consolidarse en un modelo, ¿no? Siempre es un ida y vuelta. Después, otra cosa que vos decías, nosotros trabajamos en el primer plan estratégico con el grupo de Roberto Monteverde de Rosario, ¿no? Y trabajábamos en estas dinámicas de plan-proyecto, ¿no? Entonces, cuando se terminó el plan estratégico y nosotros comenzamos con una especie de plan de gestión y demás, ellos siguieron un año más con nosotros, y me pareció siempre una forma interesante de pensarlo. Obviamente, trabajábamos en estos proyectos sectoriales o proyectos digamos, o proyectos urbanos de otra escala, ¿no? Entonces uno plantea, digamos, como este eje de gestión, que obviamente tiene que estar, ¿no? Que hacía referencia una chica que hablaba recién en el chat, y siempre hacíamos como un ejercicio que lo planteaba Monteverde, que era decir, bueno, tenemos el plan, tenemos un esquema de etapas, tenemos un esquema de gestión, actores, un master plan al que queremos arribar, y el juego era, bueno, ¿qué hacemos mañana? O sea, ¿cuál es el primer paso que vos das mañana para consolidar eso? ¿No? Era interesante porque, digamos, ahí aparecía la coyuntura, ¿no? Aparece qué pasa hoy con ese proyecto, cómo lo trabajás, aparece el financiamiento, es decir, aparece un esquema de llevar adelante que trasciende el proyecto que acabas de terminar, ¿no? Entonces me parece que es tan importante ese plan, ese proyecto, como la estrategia de qué hago mañana, digamos, Sí. ¿no? O a dónde voy mañana. Eso podría pensarse en el caso que ustedes están trabajando, ¿no? Bueno, tengo un plan, ¿no? Pero mañana, ¿qué hago? Llamo al intendente, le digo, necesito tanta plata para, ¿no?
hablo con los concejales para que me aprueben esto. Bueno, ¿no? Una ordenanza sirve. Ese me parece que es interesante como planteo de las etapabilidades, de las etapas de cada proyecto, que obviamente son necesarias, pero también de la inmediatez. Acá Yamila plantea para todos el cómo, dice, es interesante. O sea, preguntarse cómo hacer también Sí. es interesante. El proceso es siempre más interesante que el proyecto en general en estas cosas, ¿no? Eh, no- Ahora con la catarata de medios audiovisuales y qué sé yo, nos estamos acostumbrados a ver un poco estas master plan o intervenciones de proyectos urbanos en Europa, por ejemplo, que es otra dinámica completamente diferente. O sea, cuando ya se decide hacer un master plan, ya se sabe cuándo se termina, ¿no? Es como una dinámica totalmente diferente a la nuestra, ¿no? La nuestra es un poco más divertida en ese caso, si uno quiere. Pero bueno, no tiene ese rasgo acabado, ¿no? Que uno a veces Yo reclama en los creo, master plan. en ese sentido, como decía Borges, ante la escasez de recursos hay que usar la imaginación, ¿no? Nos Sí, exige ser muy imaginativo y creativo para poder llevar a cabo esto. En el primer mundo quizás sea mucho más sencillo. sí, sí, es como otra manera de gestionar. Por eso yo también a veces soy un poco... me suenan raros los modelos, ¿no? Extrapolados incluso de ciudades latinoamericanas, ¿no? Como puede ser el modelo Medellín o el modelo Cultiva, ¿no? Creo que todo hay que tomarlo siempre con pinzas, ¿no? Como modelos exitosos, o el modelo Barcelona, qué sé yo. Acá cuando se hicieron los Panamericanos, parecía que era una emulación del Barcelona, la Barcelona Olímpica, ¿no? No pasó. Sí, coincido, quizás hay que sí sacar los enfoques, las perspectivas, por dónde Sí, anda el campo de la disciplina y después cómo lo implementás de lo local. Porque vos exacto. estás gestionando una ciudad que no es menor. O No, no. sea, vos estás gestionando una ciudad que es Mar del Plata, cuando decía Evangelina y la comparaba con otros distritos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero Mar del Plata es Mar del Plata, o sea, no estamos hablando de un distrito de poca presencia, inclusive de proyección internacional, con lo cual, eh, bueno, digo, para situar un poco eh, las escalas de ciudades, ¿no? Que Sí, sí, también sí. inciden en la capacidad de gestión y hasta dónde uno puede llegar a créditos BID, por ejemplo. Yo me Claro. imagino, yo estoy de Ayacucho, ahí cerquita. ¿Cómo llego a un crédito BID de Ayacucho? No, Y me va a no, costar no. un poquito, pero de Mar del Plata quizás sí, Sí, digamos, sí. ¿sí, Pablo? No, Por eso estamos ahí es, parejos con La Plata, estamos ahí siempre cabeza a cabeza. Sí, claro. Lástima que acá no conseguimos nada, pero bueno, no importa. Ya lo vamos a conseguir. yo quería mencionar algo. Buen día, Pablo, mucho gusto. Hola, Soy hola. Marcos. En esto que están hablando y en algo que también refería Amparo, y también te referiste vos, perdóname que te tuteé, en la presentación, que es en lo posible. Y algo que ponías en lo posible era en los instrumentos, cómo contabas esos 3 paquetes de instrumentos. Entonces, lo posible basado en cómo lo puedo lograr a través de distintos instrumentos, y que lo posible va variando también, como mencionabas, y la importancia de las revisiones periódicas, porque lo Sí, posible también va variando en función de la evolución del proyecto y en función de la evolución y la dinámica territorial y socioeconómica. Por lo tanto, lo posible no es estático, y es importante también ir analizando esto que contabas vos. Tal vez alguna variable que no tuvo la valoración en su momento de análisis o la importancia, que es como puede ser un acceso, por ahí sí la tuvo, pero en el momento de elegir qué hacer o dónde destinar cierto dinero que se tenía en ese momento, no se podía hacer todo y se eligió por alguna de ellas. Y bueno, esas cosas son, me parece, importantes. Y esto que hablaban de los modelos, muchas veces nos fijamos en los modelos
y lo que queremos traspolar son las estrategias y las ideas, ¿sí? Pero no reconocemos a veces o perdemos de vista que esas estrategias y esas ideas están basadas en una historia, en una dinámica, en antecedentes. Entonces esas ideas y esas propuestas, si bien pueden ser muy innovadoras, pueden ser digamos, hoy vemos ciudades inteligentes, vemos todas esas ideas que parecen que nos deslumbran, ¿bien? Pero también están ancladas en un marco normativo preexistente en ese lugar o que se va a modificar, están ancladas en una dinámica y todo eso es necesario y está dentro de lo posible, digamos, en lo posible que puedo modificar. Gracias, te felicito por la presentación. No, gracias a vos. Sí, no, es tal cual, por eso es, digamos, siempre uno está, o por lo menos no me convencen estos lemas que surgen del urbanismo, ¿no? Que parecen como eslogan urbanísticos, que después, digamos, no son trasladables, y que vos en realidad tenés, o las ciudades, por ahí a lo mejor incluimos La Plata o Pampeanas, o digamos para dar un recorte, tienen otros problemas, ¿no? Tienen otros problemas. Entonces, hoy, viste, están todos locos con la bicisenda y qué sé yo, y la ciudad de los 15 minutos. Nosotros estamos haciendo bicisenda, ¿no? No digo que no, hicimos una bicisenda. Pero qué sé yo, hay otros temas también, ¿no? O sea, me parece que hay otros temas y para mí es complejo ese tipo de traslaciones así sin usar un tamiz o sin usar o sin revisarlo críticamente, es complejo. Y el urbanismo, digamos, me parece que en estos últimos años fue demasiado a esos clichés, ¿no? Como ciertos clichés, incluso políticos, ¿no? La ciudad de los 15 minutos es un lema político de París, qué sé yo. No sé si acá son 15, 40 minutos, qué sé yo, ¿no? Hay gente ¿no? que espera una hora el transporte público. Bueno, yo voy a pensar en la ciudad de los 15 minutos. Me parece, o sea, me parece que en la medida que esas cosas nos ayudan a resolver nuestros problemas, bienvenidos sean. Y si no, me parece que hay que dejarlas pasar y buscar nuestras soluciones, ¿no? O lo que aporta a nuestras soluciones, a nuestro contexto. Pablo, bueno, yo coincido totalmente bueno, en el reconocimiento de la especificidad de cada territorio, cada momento, cada contexto, cada sociedad. Pero también entiendo que, bueno, algunos de estos lemas o paradigmas o nuevos paradigmas nos apuntan hacia una idea, una concepción, pero que, bueno, que cada uno o en cada contexto uno tendrá que adecuar a sus posibilidades. Por eso me parece bueno lo que recalcó Marcos en cuanto a, bueno, a pensar en lo posible, ¿no? Con alguna perspectiva o principios, pero bueno, adecuarlo a las posibilidades. Bueno, no sé si vamos cerrando. La verdad que estuvo muy buena la presentación. Seguramente vamos a rescatar muchas cosas como para que puedan trasladarse o al menos reflexionarse, ¿no? Porque en realidad nada se puede trasladar de un caso al otro, pero sí servirnos como para poder debatir, reflexionar, ver, analizar y bueno, y después pensar en términos también de lo posible justamente en el caso que estamos analizando en La Plata. Así que si no quedan más preguntas o comentarios, daríamos, bueno, por concluida la charla, agradeciéndote muy especialmente, Pablo, por el esfuerzo que hiciste en la charla y bueno, y también por disponer justamente del tiempo como para poder acercarte a la cátedra.
Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, quedamos en contacto para lo que quieran. Ojalá pudieran hacer una visita a Mar del Plata. Bueno, esperemos que en algún momento, ¿no? Puedan venir, como han venido mucha gente de otras cátedras de urbanismo y cátedras de arquitectura a darse una vuelta por acá. Bueno. Esperemos que ese sea el horizonte del año que viene. Esperemos que sí. Les agradezco mucho a ustedes. Bueno, yo encantado de poder un poco contarles lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando. Bueno. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Bueno, saludos a todos. Gracias. Chao, Gracias. espero que les sirva. Hasta luego. Muy interesante, gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Gracias. Ahora